Habitantes de la orilla del miedo, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Soy Grillo Villegas y como siempre los invito a que me acompañen en el relato de hoy. Si tienen la amabilidad y unos minutos más, si no es mucho pedir de mi parte, les agradecería que me dejaran un comentario. Disfruto mucho de leer las opiniones de cada quien. A veces creemos que el hecho de que se haga un trabajo de brujería a una persona, en sí, solamente ese hecho, es el daño. Creemos que el objetivo lo es todo. Lo podríamos comparar como una guerra, que el objetivo es derrotar al enemigo, básicamente, pero en el camino pasan muchas cosas. Hay muchos efectos secundarios que no son tomados en cuenta, que puedes dañar de manera colateral. En las guerras hay familias enteras que se pierden, por alguna tontería entre políticos y gobernantes, por algún pleito tonto. O quizás una vida que no se perdió, pero que dio un giro de 180 grados y fue condenada a jamás ser la misma. La vida de esa persona que estuvo al frente disparando, o que estuvo aguantando un ataque, esa persona jamás volverá a ser la misma por las cosas que vivió y por las cosas que vio. De igual forma, los trabajos que usan la energía de manera malintencionada dejan a su paso un rastro de sufrimiento, de dolor, dejando vidas marcadas. Vidas que jamás vuelven a ser las mismas. Familias que se desintegran y que aún cuando parece que la guerra o el ataque ha terminado, las cicatrices permanecen en la piel, a la vista de quienes lo vivieron, como para recordar esa etapa oscura por la que algún día pasaron. Acompáñeme por favor a disfrutar de esta historia, lo invito. Si aún no tiene su bebida favorita, deténgase un momento y consígala. Lo esperaré aquí. Tómese su tiempo, relájese y disfrute. Si está conduciendo un vehículo, permítame acompañarlo hasta su destino. Y si puede, recuéstese, cierre los ojos y comencemos este viaje juntos. La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. El día de hoy escucharemos una historia familiar. Una historia que nos envía un habitante, a quien por el día de hoy llamaremos Carla. Ella es una chica que viene de una familia que comenzó su historia hace unos años. Carla hoy en día tiene 30 y muchos años, pero cuando su madre y su padre se conocieron, se flecharon inmediatamente, y no era para menos, porque la madre de Carla era de las mujeres más bonitas que había. De hecho, había ganado algunos certámenes de belleza, tenía muchísimos pretendientes, y por otro lado, el padre de Carla, que es un señor que en su juventud era un atleta de alto rendimiento, su familia tenía negocios y además de todo tenía un futuro académico y profesional asegurado. Bueno, pues no es de extrañarse que cuando estos dos chicos se conocieron, se prendaron inmediatamente. Además, hay que agregarle a las características antes mencionadas que los dos jóvenes eran sanos, no tenían vicios y eran muy centrados. Llevaron una etapa de noviazgo de ensueño y se casaron como lo hacen en las películas, una boda donde se invitó a todos sus conocidos, muy formal, muy anunciada, llena de todos los protocolos y las costumbres, muy bendecida también porque todos a su alrededor apoyaban esa unión. Pensaban, al igual que quizás también usted lo esté haciendo, que no había mejor mujer para él, ni mejor hombre para ella. Después de casados, juntos formaron varios negocios. Había el recurso, tenían la inteligencia, tenían la voluntad, así que la madre se hizo de sus negocios, la madre de Carla, que eran bastante buenos, y por otro lado, el padre de Carla también se hizo cuenta de los suyos. Decidieron hacerlo por separado para evitar problemas legales, pero solo en esa área porque ambos se apoyaban en todo lo que necesitaban. Bueno, no pasó mucho tiempo para que Carla apareciera en el mapa. Así es la naturaleza, cuando el suelo es fértil, siempre hay vida, sin importar si se desee o no. En suelo fértil, la vida va a florecer. La familia gozó por mucho tiempo de estabilidad y de unión. Sin embargo, y como siempre decimos aquí en la orilla del miedo, cuando todo está bien, sospecha, prepárate para la sacudida. Los negocios fueron creciendo, la pareja cada vez se distanció más debido a que cada uno tenía sus cosas que atender. Carla nunca fue tema de discusión entre ellos, a veces se iba con uno y otras veces con otro, siempre fue muy querida y acogida por ambos padres. El distanciamiento no fue con ella, solo fue entre ellos.
Y fue lamentable, porque a pesar de que a ambos les estaba yendo muy pero que muy bien, hacían un equipo excelente y no fue igual cuando cada quien se fue por su lado. Cuando se empezó a crear este espacio entre el padre y la madre, empezaron los problemas. Empezó la falta de comunicación, no por malas intenciones, solo porque no tenían las mismas prioridades. Es un proceso común en el desarrollo de las personas, si me permite el paréntesis. Sin embargo, cuando dos personas caminan separadas, toman diferentes prioridades. Cuando el camino es conjunto, las prioridades también lo serán, pero en este caso no fue así. Cada uno tomó sus rumbos y dejaron de seguirse uno al otro. Dejaron de responderse los mensajes, las llamadas, dejaron de comer juntos. Luego la cena también se comenzó a hacer por separado, el desayuno no siempre coincidía, los días de descanso no lograban sincronizarlos, así que la distancia comenzó a generar más distancia, más espacio entre ellos. Empezaron las discusiones, empezaron los silencios incómodos después de las peleas. La relación se enfriaba poco a poco. El mayor problema cuando hay distancia entre dos personas es que el espacio que se genera entre ellos da espacio a que algo más entre, o incluso puede ser alguien más. Es una situación lamentable, pero es una situación que se repite. La madre de Carla amaba mucho a su esposo. Las discusiones entre parejas no son indicadores de falta de amor, solo de falta de entendimiento. Y la madre de Carla sabía que eso era algo que tenía solución, solo que no podía encontrar la forma. Ella pasaba largas horas en la noche pensando, a veces se le quedaba viendo a su esposo pensando en la mejor forma de abordar estos asuntos con él, y en estas noches comenzó a notar algo extraño. Su marido comenzó a hablar entre sueños. No era algo anormal. Cuando el padre de Carla llegaba muy cansado o estaba bajo mucho estrés, sucedía, pero notó algo diferente esta vez. Porque siempre hablaba, pero de manera común, sencilla, de cosas de trabajo, a veces hasta se reía dormido, pero esta vez ahora fue diferente, porque parecía que estaba teniendo pesadillas. Y eso no era común, parecía sufrir mientras dormía. A veces se despertaba muy agitado. La madre de Carla fingía no estarlo viendo, pero se daba cuenta, y luego apareció lo otro. El marido empezó a hablar en algún idioma que ella no conocía. Al principio pensó que balbuceaba, pero después notó que aquellos sonidos parecían formar palabras. Parecía que estuvieran entrelazados entre ellas. A este asunto se le sumaron las sudoraciones, los espasmos, y con esto, las mañanas aún de más mal humor por la falta de descanso de parte de ambos. La gota que derramó el vaso fue una mañana en que el padre de Carla se despertó de muy mal humor. La madre de Carla sabía que se venía una mañana de discusiones, en el peor de los casos de gritos. Lo que nunca esperó es que esta vez iba a tocar a Carla. Eso no estaba permitido, de hecho estaba hablado desde tiempo atrás, y mucho menos por algo que no tenía nada de importancia. Ese día Carla derramó un vaso de jugo sobre el maletín de su padre, un accidente clásico si usted quiere de un niño, y él se puso como loco, histérico, aún sabiendo que a su maletín no le iba a pasar nada. Ese día fue el parteaguas para poner más atención al padre de Carla, porque esto ya no era normal, no era algo que debiera siquiera suceder. Una cosa es estar peleados entre parejas, pero los niños no tienen jamás la culpa. Así que la madre de Carla comenzó, ¿cómo decirlo? No quiero decir a espiarlo, comenzó a ponerle más atención de lo normal. ¿A qué hora salía? ¿A qué hora llegaba? Comenzó a llamarle insistentemente para saber dónde se encontraba, porque bueno, había mala comunicación y hasta peleas, pero no es que no se hablaran, ni que se gritaran cada vez que se veían, simplemente se alejaron, pero seguían en comunicación, quizás una mala comunicación si usted quiere, pero estaban en comunicación. La madre de Carla comenzó a notar que en cierto horario el señor no le contestaba, siempre entre 1 hora y otra, entre 4 y 7 de la tarde. Durante semanas él le devolvió las llamadas 10 o 20 minutos después de las 7 de la tarde. Siempre decía que estaba en el almacén de una de sus tiendas, porque en teoría él debería estar en esa tienda, es verdad, pero era muy extraño que no le contestara cada que le marcaba en ese horario. Pensó seriamente en buscar a uno de sus empleados para cuestionarlo, pero no quería involucrar a nadie más, y además que corría el riesgo de que le advirtieran a su esposo sobre las indagaciones, así que mejor optó por levantarse e ir a buscarlo.
Una semana completa pasó frente al negocio entre aquel horario, llamando y dándose cuenta de que él no estaba en aquel lugar. Siempre le devolvió la llamada con la misma rutina. Era claro, estaba mintiendo. No sabía por qué, pero estaba mintiendo. No había necesidad, ellos nunca se habían mentido antes, no entendía a la madre de Carla qué estaba pasando. Así que una noche tomó valor y simplemente lo confrontó. Le preguntó específicamente por el asunto. Le dijo cómo se dio cuenta, le preguntó a dónde iba y sobre todo quería saber por qué le estaba mintiendo. Eso no le gustaba, eso no era normal. Quizás usted ya se haga una idea de lo que estaba pasando. Por el alejamiento de pareja, la falta de comunicación, los malos humores en la familia, lo que comentamos en la introducción, el señor le confesó a su esposa que estaba viendo a otra persona. Era una mujer que conoció hace poco y simplemente lo había enganchado. Así, sin más se lo dijo. Sin miramiento, sin cuidado, sin la ternura con que tendría que haberse abordado un tema así entre parejas. Porque a pesar de ser una mala noticia, cuando le das una mala noticia a alguien que te importa, se la das con cariño, despacito, le vas mostrando, pero no fue el caso. El padre de Carla fue brutal e hiriente, cualidades nuevas en su comportamiento de un tiempo atrás, era algo nuevo, era algo que él no tenía. La noticia obviamente fue devastadora para la madre de Carla, algo había ya rondando por su cabeza, pero no quería tomar de lleno la idea, no la aceptaba, no quería pensar que pudiera pasar. Sabía que las cosas estaban mal, pero no tanto así, no lo podía creer. Pero él fue tajante y no dejó espacio a pláticas o negociaciones. Dijo que eso estaba sucediendo y que ella no estaba en ninguna posición de negociarlo. De hecho, estaba acomodando todo para irse de casa. La madre de Carla no pudo seguir la conversación y se retiró. No aguantó más estar frente al que antes fuera su esposo, aunque ella jura que cuando recuerda esto, no lo reconoce. Parecía simplemente como si fuera otra persona. La madre de Carla no se resigna en absoluto. Pasa el tiempo, los días, la distancia crece aún más rápido, se ensancha. Ahora hay días que el hombre ni siquiera llega a dormir a su casa. Las cosas se habían acelerado muchísimo y la madre de Carla decide ir con una persona que practica la adivinación, que le sabe a este asunto de ver cosas que están sucediendo. Es una persona recomendada por una amiga cercana. Le recomendó ir para que le ayude con su asunto. No le dice cómo, pero le dice que quizás le ayude. No pierde nada. Y la madre de Carla va, igual ya estaba metida en el problema. ¿Qué más podía pasar? Eso pensaba ella, porque los datos que le dio aquella mujer fueron bastante perturbadores. La mujer con la que su esposo se estaba viendo era una chica que apareció para hacer negocios. La madre de Carla nunca sospechó nada, pero así son estas cosas. Sin embargo, nunca le causó incomodidad. Principalmente porque aquella mujer buscaba a su esposo desde hace mucho para hacer negocios, es verdad, pero sus intenciones no eran del tipo romántico, eran del tipo comercial. Ella quería quedarse con el negocio de su esposo. De hecho, el hombre le hablaba a la madre de Carla sobre eso. Había señales, pero ella nunca las leyó, pues esta persona que conoce las artes de la adivinación le confirmó que su esposo había sido trabajado, le habían hecho más de un embrujo y que habían sido trabajos muy fuertes. Al parecer, primero le hicieron un amarre y después le echaron un muerto. Esas fueron las palabras que usaron con la madre de Carla. El segundo trabajo de brujería era el que le preocupaba porque ella ya veía perdida su relación, no quería saber nada de aquel hombre. Por lo que haya sido, fue infiel y mintió, pero lo segundo le preocupaba, especialmente porque le dijeron que el trabajo estaba enterrado en su casa, en algún lugar, pero que no podían saber dónde. La madre de Carla sale de aquel lugar peor que como entró, con más preguntas que respuestas, y ahora incómoda por pensar que aquello podía ser un problema de ella y de su hija. Lo platica con su madre, con alguna de sus amigas. Algunas le recomiendan no creer en esas cosas, otras le dicen que busque a otra persona y la señora no sabe qué hacer. De repente se encuentra en una situación doblemente complicada, su marido poco a poco yéndose de casa, su estabilidad mental claudicando, y al mismo tiempo debía estar pendiente de que a Carla no le pasara nada ni terminara embarrada por todas estas situaciones. Carla ya no era una niña pequeña, pero tampoco quería agobiarla con cosas que la verdad no eran su problema. Sabía que tarde o temprano tendría que hacerlo. Su hija era pequeña, pero ya daba signos de que no iba a ser una niña dormida de esas que se le pasan simplemente las cosas por enfrente y no se da cuenta. La madre de Carla comienza a caminar por su casa. Ella comienza a digerir toda esta nueva información. ¿Y saben qué le pasó? Comenzó, por decirlo de alguna forma,
a abrirse, a volverse más sensible. Probablemente ya lo traía desde antes, pero nunca lo había desarrollado, como un músculo que tienes en tu cuerpo pero que no sueles usar. Así le pasó a la madre de Carla. Usted quizás podría pensar que ella comenzó a sentir todo lo que le voy a contar porque la persona se sugestionó, es decir, que empezó a ver cosas porque ella creía que estaban allí. Pero no se adelante, por favor, le pido que me tenga paciencia y que escuche lo que este relato aún tiene para contarnos. Como diría por allí una personita que estimo mucho, pues resulta y resalta que la madre de Carla empezó a ver cosas en su casa. Comenzó viendo sombras de reojo mientras estaba sentada. Veía cómo algo pasaba por un lado suyo, luego giraba la cabeza por instinto y no lograba ver nada. Ok, no pasa nada, su cerebro y algún juego de luces. Pero esas sombras continuaron apareciendo, cada vez con más frecuencia. Y entonces ella, que es una persona muy analítica, decidió hacer una especie de experimento. Decidió no voltear cuando viera esas sombras, pero poner atención desde su vista panorámica, es decir, no mirar directamente, pero centrar su atención en estas cosas. Para su sorpresa, de manera muy rápida, aquellas sombras comenzaron a tomar una forma muy clara, una forma de una persona de complexión media, de pelo largo. No sabía si era hombre o mujer, pero sí sabía que tenía una especie de pelo largo. Los detalles eran difíciles de conocer porque recuerde que no la miraba directamente. Sin embargo, el ir descubriendo esto le dio mucho miedo, la alteró, pero solo un poco porque al mismo tiempo le dio curiosidad. Hasta aquí, usted podría decir de nuevo que la mente de la madre de Carla le estaba jugando una broma, o se ajustaba a lo que su mente pensaba que estaba sucediendo. Pero debemos continuar, porque ¿saben qué otra cosa le pasó? Cuando estaba en uno de esos momentos de observación, se le acercó Carla, su hija, y le dijo así claramente: «Yo también lo veo, mamá». La señora no supo cómo, no supo por qué, no supo nada. De hecho, ni siquiera le respondió a su hija, solo vio cómo su hija se le quedaba viendo y luego se dio la vuelta y se fue, así como si nada, como cuando los chamacos te dicen el domingo por la noche que ocupan una cartulina al día siguiente. Así nomás dejó la bomba y se fue caminando muy tranquilamente. Pero esto era solo el comienzo, porque aquel inocente comentario de Carla hizo que a su madre le diera mucha más curiosidad, para bien o para mal, porque ¿saben qué pasó con el hombre? Lo dejó de lado, lo vio perdido, pero ya no le dolía tanto. Ahora tenía otro problema que atender, y, al estar desarrollando estas habilidades, la señora pensaba que podría ayudar a su familia con aquel trabajo de brujería que le dijeron que estaba enterrado en su casa. Comenzó con el trabajo metódico. Tomó una libreta y comenzó a documentar absolutamente todo lo que ella consideraba anormal, paranormal. Por ejemplo, cuando tenía algún evento de observación de estos que acabamos de platicar, apuntaba la hora, el lugar de la casa, la duración, los detalles que podía recordar. Empezó a ponerle mucha atención. Y cuando ponemos nuestra atención en algo, es inevitable dejar de poner atención a otras cosas. La atención es un recurso muy parecido al económico. No hay magia. Quitas aquí para poner allá. No se crea de la nada. En este caso, la señora dejó de poner atención a su marido porque Carla no sería a quien descuidaría, por supuesto. Eso era claro. Al principio no hubo problemas para nada. De hecho, el señor se veía más contento de no tener de alguna forma la atención de su esposa, porque eso le daba libertad. Pero las cosas cambiaron con el tiempo. Y es que el que trae pecado anda con miedo, decía mi abuela. El señor comenzó a pensar que la señora también le era infiel. En su mente se generó la idea que como venganza su esposa le estaba pagando con su propia moneda, dándole una cucharada de su propia medicina. Y aunque usted crea que hubiese sido justo o no, no entraremos en ese tema moral porque no es relevante. El señor se enojó muchísimo. Comenzó a hacerle preguntas a la señora. Ella ni lo pelaba, de hecho se dio cuenta por dónde iban esas preguntas envenenadas, que dónde estuviste, que con quién fuiste, que si a qué hora, y luego comenzó a llamarla. Lo mismo que ella había hecho al inicio, ahora lo comenzó a hacer él, pero a ella no le importaba, siguió en lo suyo. Sin embargo, el ego tocado de aquel hombre comenzó a ponerse al rojo vivo, y comenzaron nuevamente las peleas, los reclamos, los gritos, todo de nueva cuenta. La dinámica estresante en la familia volvió, con ello el estrés de todos, pero ahora no solo eso. La madre de Carla empezó a notar algo en su marido. Aunque no tenían vida marital, seguía siendo su marido,
y ella comenzó a ver, al igual que las sombras, de reojo, que su marido tenía algo encima suyo, algo alrededor de él, como si algo estuviera pegado a él en su cabeza. Ya les había dicho que ni lo pelaba, y era verdad, pero cuando su marido más se enojaba, más clara era esa forma, y en una de sus observaciones sintió, porque no escuchó nada ni vio claramente, sintió que aquella cosa estaba susurrando cosas a su marido, y sintió en aquel evento una sensación de maldad, una sensación de mala intención, y de repente algo arrancó dentro de ella, algo salió desde su interior y tomó el control de sus movimientos, de su boca, de sus gestos, así lo cuenta ella, como si algo hubiera tomado el control de su ser, dejándola como simple espectadora. Y es que, muy al contrario de cómo ella se comporta, le gritó a su esposo, que era un no sé qué y un tal por cual, que estaba ciego, y así como mera testigo, le contó absolutamente todo lo que aquella mujer le había dicho, la mujer de las adivinaciones, que lo habían trabajado, que había traído malas energías a la casa, que era mejor que se fuera y un montón de cosas muy, pero muy ofensivas. Al principio el señor se asustó muchísimo, de hecho dio unos pasos atrás porque no parecía concebir lo que estaba pasando. Su mujer nunca lo había tratado así, y además que le lanzó toda esa información de golpe fue algo muy extraño. Pero después de unos momentos se puso a la defensiva, le dijo que no debía de tratarlo así y él también se puso altanero hasta que sucedió algo horrible. El hombre le levantó la mano a su mujer y le dio una cachetada muy fuerte. Carla, que estaba viendo todo, se puso en medio de ellos y con la voz más inocente y tierna les gritó a los dos: «No se le pega a nadie». La madre de Carla se enfureció como nunca se había enfurecido y le devolvió el golpe. Después lo tomó de un brazo y le dijo: «¿No me crees? Ven para que veas». Recuerden que la madre de Carla estaba en modo automático, en modo supervivencia, en algún modo que ella no se conocía, y jaló a su marido del brazo y lo sacó al jardín. En un espacio de tierra se puso a escarbar. Ella no tenía ninguna información anterior. Les digo que algo le estaba dirigiendo, pero no sabía qué. La señora no sabía lo que estaba haciendo, solo podía verse las manos en la tierra, llenándose las uñas de tierra, ensuciándose, cuando de repente tocó algo con sus manos, lo jaloneó y lo sacó de golpe. Sacó una especie de talega, de estas bolsitas de tela amarrada de la parte de arriba, formando una especie de saco con forma de gota. Se la aventó a su esposo, y aquella bolsa le golpeó el pecho. El marido no supo qué hacer. La levantó del piso y la abrió frente a su esposa. Ambos tenían una cara de desconcierto, de confusión. El marido, cuando abrió aquello, encontró dentro una foto de toda la familia, una foto que él reconoció inmediatamente. Esa foto la tenía puesta en sus redes sociales. Fue un viaje que hicieron algunos años atrás, años en que se llevaban bien. La foto tenía inscripciones extrañas y detrás de la foto se podían leer cosas horribles, peticiones para que a esta familia le fuera mal, para que se separaran, para que las cosas no le salieran como ellos querían, todo escrito, cosas muy feas. La bolsa tenía algún contenido extraño de muy mal olor, y usted podrá decir que quizás la madre había enterrado aquello para fingir toda esta escena y darle vida a un relato así. También es posible, pero no es el caso, porque después de todo este alboroto, el padre juntó sus cosas y se fue. No dijo nada, solo juntó todo lo que la madre había desenterrado y salió de su casa. La madre se quedó en shock. Se quedó de pie sin saber exactamente qué hacer, recuperando su voluntad poco a poco y sintiéndose muy, muy agotada. Ese día se acostó a dormir y no despertó hasta el día siguiente. Carla se autocuidó toda la tarde y la noche. El padre tampoco volvió. Fue un día muy extraño, pero al día siguiente el padre de Carla llegó muy temprano y se sentó a platicar con su esposa. Le dijo que había pensado en todo lo que le dijo. Le preguntó, ahora sin reclamar, que por qué no le había contado antes, pero la madre de Carla no sabía qué contestar. No quería arreglar nada. De hecho, ya veía la relación perdida. Simplemente fueron a revisar el agujero de donde habían sacado aquellas cosas. Cuando revisaron el hueco en la tierra, se dieron cuenta de que aquello tenía mucho tiempo enterrado. La tierra no se veía removida de hace poco, se veía que había sido enterrado hace mucho. Cuando un agujero es hecho en la tierra, se nota si tiene poco tiempo. La tierra está floja y no era el caso, por eso les digo que no fue inventado. Esta vez la pareja habló seriamente, en estado de tregua.
no con afán de conciliarse, pero sí de entender qué estaba pasando y qué decisiones tomar. Así que decidieron calmar las cosas. El padre y la madre se relajaron e intentaron seguir su vida, pero no fue posible. No fue posible porque todo empeoró. Todos los fenómenos se incrementaron muchísimo. Durante la noche comenzaron a escuchar una voz de una persona mayor, masculina, de un hombre viejo. Se escuchaban palabras sin sentido, por ejemplo, se escuchaban que gritaban casa, o en otra ocasión carro, palabras muy claras. A veces se escuchaba que la voz se reía, como aquella ocasión en que se despertó la pareja al mismo tiempo escuchando un grito. Se voltearon a ver, entendieron que los dos habían escuchado lo mismo. La primera vez que les pasó fue con un hombre. Escucharon que gritaban Javier, Javier. Pensaron que era alguien fuera de su casa y cuando los gritos fueron muy insistentes, se pararon pensando que alguien estaba afuera de su casa en la puerta, llamando a la casa equivocada. Pero al poco tiempo se dieron cuenta de que los gritos venían de adentro de la casa, y después de algunas revisiones se dieron cuenta que estaban solos. Este fenómeno auditivo se repetía muy frecuentemente, especialmente uno, que era un solo grito, se escuchaba como un alarido, ¡ah!, y luego se callaba. Despertaba a todos en casa, y luego había que ir con la niña a calmarla, porque a Carla aquello le desequilibraba muchísimo. Le empezó a dar terrores nocturnos porque los adultos medio comprendían lo que pasaba, por lo menos hasta donde creían saber qué estaba pasando, pero la niña no sabía nada de nada. Por eso cuando pasaba algo había que ir a abrazarla, a tranquilizarla y ayudarle a seguir durmiendo. Aunque los pleitos desaparecieron por la tregua en que se encontraban los padres, los fenómenos se siguieron presentando. Por ejemplo, también empezaron a notar olores en casa, olores muy feos que parecían moverse del lugar. Era como si algo estuviera moviéndose dentro de la casa en una habitación y luego se cambiara a otro, y ese olor pútrido acompañado de bajones de temperatura. Todas estas son características de lo que en algunas personas llaman una invasión, de que hay una entidad que no debería estar en ese lugar, una entidad negativa, pero que ya tiene tiempo. Esto no pasa de repente. Ellos pidieron ayuda, les explicaron qué era lo que aquella persona tenía encima. Ya había pasado demasiado tiempo, no era posible quitársela. La casa tampoco la pudieron limpiar. Después el padre de Carla se separó de la familia, intentando que esto parara, pero la casa continuó con problemas. Apariciones, llantos, gritos, incomodidades. El padre de Carla, después de que salió de casa con intención de que se llevara aquello consigo, enfermó de gravedad a los pocos meses y perdió la vida por una horrible enfermedad. Carla y su madre dejaron la casa después de eso. Lo que sea que haya sido aquello, se desató con el desentierro, pero ya no estaba pegado al Señor, sino que parecía estar en la casa. Con la mudanza, dejaron atrás los fenómenos, se quedaron en aquel lugar. La energía que habían usado para dañar a la familia quedó libre. Quizás después de los rezos, quizás después de la muerte del Señor, y al parecer se quedó en aquel inmueble. La historia que les acabo de contar nos la envió Carla, cuando años después su madre se la contó. Ella tenía detalles y flachazos, pero no lo recordaba todo y mucho menos los hilaba. Ahora que es mayor tuvo la oportunidad de armar todas las piezas. Nos la cuenta con la esperanza de que nadie se meta en esos asuntos. Son cuestiones que es mejor dejar de lado. Le agradecemos a Carla y a su madre por la historia, y en nombre de ellas solo me resta decirle a usted, gracias por escuchar. Estimados habitantes de la orilla del miedo, muchas gracias por llegar hasta el final de esta historia. No olviden por favor que si quieren escuchar su relato en este canal, pueden enviarlo al correo electrónico laorilladelmiedo@gmail.com o vía mensaje privado a cualquiera de nuestras redes sociales. Están en la descripción de este video. Contácteme. Hay algunas personas que me envían audios por WhatsApp, pero primero es el primer contacto. Hágalo con toda la confianza, por favor. Para mí será un gusto platicar con usted. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido este relato? Cuando traen este tipo de historias siempre me cuestiono si ponerlos o no en el canal, pero me gusta la idea de que escucharlos desde una perspectiva reflexiva podría llevar a que si alguien tiene alguna duda sobre si usar o no este tipo de recursos, este tipo de fuerzas, lo piense dos veces. No me atrevo a decir si algo está bien o está mal, pero me atrevo a decir que las decisiones tomadas con la mayor cantidad de información
tienden a hacer mejores decisiones. Por eso expongo este tema. Cuénteme su opinión, por favor, y si me lo permite, déjeme pasar a nuestros saludos de esta semana. Parece que el relato del Guardián del Monte les ha gustado. Intentaré seleccionar más relatos de este tipo. Por lo pronto, vamos a mandarle un saludo a nuestra amiga Elsie María Rojas, que nos escucha desde Colombia, Fernando Villegas, que nos escucha desde La Paz, María Elena Castro, que está en Puebla, Noé Rodríguez, gracias por tu sugerencia, la vamos a tomar muy en cuenta, pero por lo pronto cuéntanos desde dónde nos escuchas. Maritere Ortiz, un saludo para ti también, para Sandra Castruita, que nos escucha en Torreón, Casey Dalton, que está en California, Elizabeth Chávez y su joven deportista en la ciudad de La Paz, Mayra Muñoz, hace mucho que no leíamos un comentario tuyo, bienvenida como siempre. Elber Pacheco, nuestro amigo de California, Benjamín Vega, muchas gracias por tu comentario, amigo, ¿desde dónde nos escuchas? Estimado habitante de la orilla del miedo, soy Grillo Villegas y le agradezco sinceramente por su tiempo y compañía. Espero que este episodio haya sido de su agrado. Si disfrutó del contenido, considere compartirlo con aquellos que también podrían encontrarlo interesante. Me despido por ahora, pero si así lo desea, nos vamos a encontrar nuevamente en el próximo episodio aquí en La Orilla del Miedo.